Estudiar y comprender el movimiento de los objetos ha permitido a astrónomos, filósofos y científicos a lo largo de la historia fundar las bases de lo que hoy conocemos como la mecánica clásica moderna. A continuación, veremos una breve introducción al curso de Física del Movimiento. Los temas que abordaremos serán los siguientes. Platicaremos sobre qué es la física y en particular la cinemática. Describiremos el movimiento desde un punto de vista físico, así como los elementos que se requieren para su estudio y la clasificación de estos en función a la trayectoria que describen los móviles bajo estudio. En general, ¿qué es la física? Bueno, decimos que la física es una ciencia experimental, es decir, que se encarga de describir los fenómenos mediante modelos matemáticos, los cuales son desarrollados a partir de la repetición de experimentos o bien de la observación y estudio de fenómenos de la naturaleza que se presentan de manera repetitiva. Estos estudios o estos modelos permiten generalizarlos y después desarrollar lo que conocemos como leyes. Posteriormente se requieren también el apoyo de ciertos patrones o estándares que han sido desarrollados a lo largo de la historia para poder realizar comparaciones de manera mucho más efectiva. Este tipo de patrones o de estándares es lo que hoy conocemos como sistemas de unidades de medición. Algunas de las historias más conocidas en esta área de la física es la que relaciona a Isaac Newton con la caída de una manzana desde lo alto de un árbol. Esta historia, según cuenta la leyenda, fue la base que le permitió a Isaac Newton formular una teoría o comenzar a repensar el porqué de la caída de los objetos hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, para poder llegar a las teorías o a las leyes que él presentó, fue necesario basarse en trabajos de investigadores y de científicos que ya observaban la naturaleza desde muchos años o siglos incluso atrás. Entre algunos de ellos podemos distinguir a Galileo Galilei, Johannes Kepler, Nicolás Copérnico o Tycho Brahe. Entre ellos y los experimentos más reconocidos que empezaron a realizar fue, por ejemplo, la caída de objetos de diferentes pesos o masas de diferentes alturas también para estudiar la trayectoria que estos describían al caer. Por otro lado, también hubo quien se dedicó a estudiar los astros y el movimiento periódico que estos realizaban. Todos estos estudios fueron la base para que Isaac Newton pudiera formular las teorías que hoy se desarrollan en la mecánica clásica moderna. Sin embargo, con el paso del tiempo, sabemos que al ser presentada la teoría de la relatividad por Albert Einstein, esta comenzó una revolución en esta área, al decir que ahora la unidad fundamental sería la velocidad. A diferencia de la mecánica clásica, que es la que nosotros vamos a estar trabajando y en la que tanto la posición como el tiempo son las unidades fundamentales de trabajo. La cinemática entonces podemos definirla como el estudio de movimiento de los objetos y de su trayectoria en función del tiempo. Es importante mencionar que a diferencia de la dinámica, en esta rama no se toma en cuenta el origen de las fuerzas que provocan o que inducen los movimientos bajo estudio y se fundamenta en dos elementos base. El primero de ellos es la velocidad y el segundo la aceleración de los objetos. En el primer caso, la velocidad se define como el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo y se describe mediante esta fórmula matemática. En el segundo caso, la aceleración la podemos describir como un cambio en la velocidad, obviamente también en función del tiempo. Otro aspecto importante que es necesario mencionar en este caso es que comenzamos a trabajar con un lenguaje matemático que debe ser de carácter universal para todos nosotros. Entonces podemos observar este símbolo que es un triángulo, pero que en el alfabeto griego se reconoce como una delta. En el lenguaje matemático lo que significa es un cambio en la variable que está adelante de él. En este caso, matemáticamente, lo que tendríamos que hacer entonces es una resta en la parte superior de dos posiciones y en el denominador de dos tiempos. Estos intervalos
obviamente se refieren al tiempo en el cual estuvimos realizando el estudio y a la posición inicial y final del objeto. De manera similar, siguiendo esta nomenclatura, entonces la aceleración la podemos calcular como una resta de velocidades en un intervalo de tiempo también establecido. Es importante decir en este caso que estas dos expresiones son las versiones más básicas o más simplificadas para poder estimar el valor tanto de la velocidad como de la aceleración. Sin embargo, debemos decir que estas son consideradas magnitudes de tipo vectorial, que más adelante vamos a definir, por lo cual estos valores que nosotros vamos a estimar tienen que ir siempre acompañados de una dirección. Entonces, el movimiento desde un punto de vista físico lo tenemos que definir como un cambio de posición experimentado por el cuerpo, por el objeto que vamos a estudiar y en un determinado periodo de tiempo. Es importante recalcar que depende estrictamente del sistema de referencia bajo el cual estemos trabajando y que debe de ser un sistema de referencia de tipo inercial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que o bien se encuentra moviéndose a una velocidad constante o bien la velocidad del sistema de referencia es igual a 0. Y entonces podemos definir ahora sí lo que son dos ramas de la física de suma importancia, que es la cinemática y la dinámica. Ambas integran lo que conocemos como la mecánica clásica, que es la que se va a encargar de estudiar los fenómenos que involucran a cuerpos de tipo macroscópico y cuyas velocidades deben de ser pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Por cuerpo de tipo macroscópico nos referimos a objetos que puedan ser observados a simple vista y que no sea necesario utilizar ninguna herramienta para poder observarlos. Hablamos también de velocidades que sean relativamente pequeñas comparadas con la de la luz, debido a que si se comparan en magnitud con esta, pues entonces tendríamos que trabajar con la mecánica relativista, la cual queda fuera de este curso. Algunos de los elementos importantes para poder estudiar movimiento, pues son los siguientes. El primero de ellos vamos a conocerlo como la trayectoria. Por trayectoria nosotros vamos a entender como la línea que describe el movimiento del cuerpo y que además en función a la forma que ésta tenga, la podemos clasificar como trayectoria rectilínea, curvilínea, circular, elíptica o parabólica. Del lado derecho podemos observar algunos ejemplos de la vida cotidiana en los cuales se presentan las trayectorias ya mencionadas. En el primer caso lo que tenemos es una persona que se desplaza a lo largo de la trayectoria aquí presentada y podemos observar entonces que la trayectoria de este tipo pues es de tipo curvilínea. Esto porque está formada por trozos de curvas unidas a lo largo de todo el desplazamiento. Otro tipo de trayectoria es, por ejemplo, la que describe este balón al ser golpeado por un jugador de fútbol y que va a describir una trayectoria de tipo parabólico. Otro ejemplo que está representado en esta imagen, pues es una piedra que se encuentra atada a una cuerda y que una persona comienza a hacer girar. Como podemos observar, la longitud de la cuerda se mantiene constante, por lo cual la piedra describe una trayectoria de tipo circular. El segundo elemento que debemos tomar en cuenta es la distancia. Y por esta definición vamos a encontrar a la cantidad de espacio recorrido por el objeto durante todo el desplazamiento. El tercer elemento que debemos tener en cuenta es la velocidad, la cual ya habíamos definido previamente, así como la aceleración. Con estos cuatro elementos nosotros podemos hacer un estudio completo sobre el movimiento de algún objeto. Ahora bien, respecto a la trayectoria que sigue el objeto, se puede realizar una reclasificación. El primer tipo es el movimiento de tipo rectilíneo,
el segundo es el movimiento circular uniforme, el tercero el movimiento armónico y el cuarto el movimiento parabólico. De acuerdo a las condiciones que estos presenten tanto en velocidad como en aceleración, podemos distinguir otros tipos como el movimiento rectilíneo uniforme, distinguido también por las siglas MRU, o el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el primer caso, hablamos de un movimiento que se realiza sobre una línea recta, pero en el cual la aceleración tiene un valor de 0, y en el segundo caso la aceleración es distinta de 0, pero tiene un valor constante. En los otros casos, cuando hablamos de movimiento uniforme, hacemos la misma suposición que la aceleración es 0, y en este caso hablamos de aceleración centrípeta porque es un movimiento circular, y cuando nos referimos a movimiento armónico simple es cuando trabajaremos con objetos que se encuentran, por ejemplo, atados a un resorte. Si este objeto se desplaza desde un punto inicial a un punto final, y entonces el objeto, que en este caso es una caja que está atada a un resorte, comienza a desplazarse en este espacio. Si nosotros graficáramos la posición del objeto en función del tiempo, pues lo que obtendríamos entonces son una gráfica de tipo senoidal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el objeto se mueve a lo largo de un intervalo y de manera periódica o armónica con el tiempo. Y cuando hablamos de tiro parabólico, pues ya lo veíamos, son trayectorias parabólicas descritas por el objeto bajo estudio. Algunos ejemplos para la vida cotidiana de estos fenómenos, bueno, pues podemos trabajar con automóviles, con objetos que caen libremente, el estudio de el movimiento de traslación de los planetas o bien un péndulo. Todos estos son ejemplos ya de la vida cotidiana que requieren mayores consideraciones. Sin embargo, en el modelo más simplificado de cada uno de ellos y bajo ciertas suposiciones iniciales, la descripción es bastante acertada. Y en cuanto a aplicaciones, es importante que ustedes reconozcan que a pesar de que es una ciencia que en algunos casos a este nivel es considerada como ciencia básica, su comprensión ha permitido la aplicación en diversas áreas, como por ejemplo en lo que son los deportes o bien en la medicina y la tecnología, en la cual el desarrollo de prótesis se ha visto bastante beneficiado. Y hasta aquí podemos concluir con la primera sesión del curso de Física del Movimiento.